En nuestro primer aniversario de bodas, todo se derrumbó. Mi suegra se levantó frente a todos los invitados y me acusó de robar su lujoso reloj de oro, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Mi esposo, dicen, exigió silencio en la sala, mirándome con frialdad mientras decía, devuélvelo de inmediato. Furiosa y herida, grité, ¿cómo te atreves a acusarme? Pero antes de que pudiera decir más, Isen me golpeó con fuerza en la cara. El golpe resonó como un trueno en la silenciosa habitación, donde los invitados jadeaban, horrorizados. Luego llamó a la policía. Fui esposada y arrastrada fuera de mi propia casa mientras las risas contenidas de Margaret, mi suegra, me perseguían, pero lo que ellos no sabían es que al día siguiente volvería con una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado. Todo comenzó hace 2 años, cuando me casé con Isen. Yo tenía 28 años, llena de esperanza y profundamente enamorada. Isen, un banquero de 30 años, parecía el compañero perfecto, comprensivo, ambicioso y cariñoso. Habíamos heredado una hermosa casa de mis padres, y construir una vida juntos en ese lugar me hacía sentir como si estuviera viviendo un cuento de hadas. Al principio, todo fue maravilloso. Isen y yo disfrutamos de nuestra privacidad y del hogar que compartíamos. Pero luego llegó Margaret, la madre de Isen. Margaret, una socialité adinerada con una inclinación por controlar a los demás, decidió mudarse, temporalmente, a nuestra suite de invitados. Según ella, estaba allí para ayudarnos a adaptarnos a la vida de casados. Sin embargo, pronto entendí que ese era solo el primer paso para tomar el control de nuestras vidas. Margaret tenía una manera sutil pero devastadora de menospreciarme. Criticaba mi cocina, mi decoración e incluso la forma en que manejaba las finanzas del hogar. Sofía, decía con un tono agudo y condescendiente, ¿realmente crees que este tono de azul le queda a la sala de estar? Parece infantil. Isen simplemente reía y me pedía que no la tomara en serio, pero sus palabras me herían profundamente. Intenté mantener la paz, pensando que las cosas mejorarían con el tiempo, pero la presencia de Margaret solo se volvió más opresiva. Cada decisión que tomaba era cuestionada, y Isen rara vez se ponía de mi lado. Solo está tratando de ayudar, decía, ignorando mis preocupaciones. Comencé a sentirme como una extraña en mi propio hogar. El primer año de nuestro matrimonio fue una prueba de resistencia. Caminaba constantemente sobre cáscaras de huevo alrededor de Margaret, quien parecía disfrutar imponiendo su voluntad. La pasividad de Isen empeoraba la situación. Su madre lo manipulaba fácilmente, y yo comenzaba a preguntarme si siquiera notaba lo infeliz que me hacía. Cuando llegó nuestro primer aniversario de bodas, esperaba que fuera una celebración de amor y fortaleza. Isen y yo organizamos una gran fiesta en nuestra casa, pero Margaret se encargó de toda la planificación. Déjamelo a mí, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La fiesta fue un éxito en apariencia. Los invitados llenaron la casa con risas y brindis, pero debajo de esa fachada, Margaret tenía otros planes. A medida que avanzaba la noche, Margaret empezó a hacer comentarios despectivos, lo suficientemente altos como para que yo los escuchara. Sofía tiene suerte de tener a Isen, decía con un tono cargado de condescendencia. Me forcé a ignorarla y recordarme que esta era nuestra celebración. Pero luego, durante la cena, Margaret se levantó y golpeó su copa para llamar la atención de todos. Tengo algo importante que decir, anunció, con su voz firme y calculadora. Levantó su muñeca desnuda, mostrando la marca donde una vez estuvo un reloj, mi reloj de lujo, una reliquia familiar. Ha desaparecido, declaró, clavando su mirada en mí. Fuiste la última persona cerca de mi habitación, agregó. ¿Sabes algo sobre esto? Mi corazón se hundió. No sé de qué estás hablando, respondí, atónita, pero Margaret rompió su fachada educada, gritando, siempre has envidiado nuestra riqueza. Esto es vergonzoso. Los murmullos llenaron la habitación mientras Isen, en lugar de defenderme, se levantó y dijo con dureza, Sofía, si lo tomaste, devuélvelo ahora, no empeores las cosas. Llorando, le rogué que me creyera, pero él respondió golpeándome frente a todos. Luego llamó a la policía. Me acusaron, me esposaron y me llevaron, dejando a Margaret con una sonrisa triunfal y a Isen con una mirada fría. Esa noche, sentada en la sala de interrogatorios, supe que mi vida nunca sería la misma, pero también supe algo más. Esto no era el final, era el comienzo de mi lucha por recuperar lo que me habían arrebatado y enfrentar a quienes me traicionaron. Al día siguiente, regresé a esa casa, decidida a cambiar las reglas del juego. Terminé en un pequeño motel, sintiéndome más perdida que nunca en mi vida. Sentada en el borde de la cama, observé mi reflejo en el espejo agrietado. Mi mejilla seguía roja e hinchada por la bofetada de Isen.
Un cruel recordatorio de lo mucho que mi vida se había desmoronado. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo permití que me hicieran esto? Durante los días siguientes, viví en una especie de niebla. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de amigos y familiares, pero sus palabras no eran de consuelo. Eran curiosidad disfrazada de preocupación. Nadie ofreció ayuda real. No respondí. ¿Qué podía decirles? Que mi esposo se había vuelto en mi contra, que me habían incriminado y que había perdido todo. No quería su compasión. Necesitaba un plan. Entonces, como si el destino quisiera burlarse de mí, recibí un aviso de desalojo. Aunque la casa era legalmente mía, Isen había maniobrado para transferir la propiedad a su nombre, usando nuestro matrimonio como una herramienta para robarme lo que mis padres me habían dejado. Ese fue mi punto de quiebre. Ya no me sentía derrotada. Estaba furiosa. Me habían humillado, robado mi hogar y tratado como una ladrona, pero no iban a ganar. Algo dentro de mí cambió ese día. No sería su víctima. Iba a contraatacar. El primer paso fue presentar una denuncia contra Isen y Margaret. Me dirigí a la misma estación de policía donde me habían interrogado, pero esta vez fui yo quien relató la historia. Les conté cómo Margaret me acusó falsamente, cómo Isen me golpeó y cómo ambos se apoderaron fraudulentamente de mi herencia. Los oficiales escucharon, pero vi la duda en sus ojos. Para ellos, parecía solo una disputa doméstica. No se trata solo de mí, dije con firmeza. Se trata de justicia. Me han robado todo, y puedo probarlo. Fue entonces cuando conocí a la detective Laura Reed. Laura, una mujer en sus 40, era aguda y metódica, con un aire de calma que me dio confianza. Parecen inteligentes, me advirtió, pero las personas inteligentes siempre dejan rastros. Durante las semanas siguientes, Laura y su equipo trabajaron incansablemente. Revisaron registros financieros, documentos legales y declaraciones de testigos que proporcioné. Les entregué todo lo que tenía, correos electrónicos, extractos bancarios e incluso mensajes de texto de Isen que insinuaban sus planes para tomar el control de la casa. Era un proceso lento y agotador, pero por primera vez en semanas, sentí que tenía un propósito. En este tiempo, también encontré apoyo en lugares inesperados. María, la amable mujer que dirigía el motel donde me hospedaba, se convirtió en un refugio para mí. Me ofrecía comidas calientes y palabras de aliento cuando más las necesitaba. Una noche, mientras me servía una taza de té, me dijo: «Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que te quiten eso». Sus palabras se convirtieron en un mantra para mí. Un día, Laura me llamó con una voz cargada de emoción. «Sofía, tenemos un gran avance. Encontramos evidencia de que Isen y Margaret han estado desviando dinero de tus cuentas a un fideicomiso secreto. Han sido cuidadosos, pero tenemos suficiente para proceder». Al escuchar esas palabras, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Por primera vez, vislumbré un rayo de esperanza. Laura me explicó que aún necesitarían tiempo para construir un caso sólido, pero las grietas en la fachada perfecta de Isen y Margaret ya eran visibles. Esto ya no era solo sobre el dinero o la casa. Se trataba de recuperar mi vida y mi dignidad. Ellos intentaron destruirme, pero aún estaba en pie. No me detendría hasta que enfrentaran la justicia. Con cada día que pasaba, me preparaba para lo que estaba por venir. El caso ganaba fuerza, pero sabía que Isen y Margaret no caerían sin luchar. Estaba lista para ellos. Por primera vez en meses, sentí que recuperaba el control. Me habían subestimado y pronto lo lamentarían. Esto ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de enfrentar la traición y buscar justicia. Las semanas que siguieron fueron de las más desafiantes de mi vida, pero también estuvieron llenas de propósito, algo que no había sentido en mucho tiempo. La detective Laura Reed y su equipo trabajaron sin descanso para desenterrar la verdad. Cada nueva pieza de evidencia se sentía como una pequeña victoria, un paso más cerca de recuperar lo que me habían arrebatado. Laura me mantenía informada con regularidad. Un día, en su pequeña oficina llena de documentos y pizarras, me deslizó una carpeta gruesa sobre el escritorio. «Sofía, esto es importante», dijo, su tono cargado de seriedad. «Hemos rastreado transferencias significativas de dinero desde tus cuentas personales a una cuenta offshore vinculada a Isen». Abrí la carpeta y vi la evidencia claramente expuesta: registros bancarios, transferencias, documentos. Isen había estado robándome sistemáticamente, desviando mi herencia hacia sus propias cuentas. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Era desgarrador ver hasta dónde había llegado para traicionarme, pero al mismo tiempo, era la prueba irrefutable de que no estaba imaginando nada.
Laura se recostó en su silla, estudiándome con sus ojos atentos. También estamos investigando la participación de Margaret. Por lo que hemos reunido, parece que ella estuvo detrás de todo desde el principio. Manipuló a Isen para que hiciera su trabajo sucio. Sus palabras confirmaron lo que siempre había sospechado. Margaret nunca me aceptó y había hecho todo lo posible para destruirme. Pero ahora las tornas estaban cambiando, y por primera vez, sentí que tenía el poder de enfrentarla. Mientras la investigación avanzaba, reflexioné sobre mi matrimonio y sobre cómo no vi venir todo esto. Estuve tan cegada por el amor que ignoré las señales de alerta, la incapacidad de Isen para oponerse a su madre, los constantes comentarios despectivos de Margaret. Todo había estado ahí desde el principio, pero yo elegí no verlo. Una noche, mientras estaba en mi habitación de motel, mi teléfono sonó. Era Laura. Su voz era firme, pero seria. Sofía, encontramos algo más. Isen y Margaret han estado tratando de vender la casa. La pusieron bajo un nombre falso para evitar sospechas. Mi corazón se hundió. Esa casa no era solo un edificio. Era el último vestigio del legado de mis padres. ¿Podemos detenerlos?, pregunté con un nudo en la garganta. Sí, respondió Laura con determinación. Ya hemos solicitado una orden judicial para congelar la venta. No podrán tocar la propiedad hasta que resolvamos este caso. Ese momento fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que esta lucha ya no era solo por mí. Era por la memoria de mis padres, por proteger lo que ellos habían trabajado tanto para construir y asegurar que Isen y Margaret no escaparan impunes. El siguiente gran avance llegó cuando el equipo de Laura descubrió correos electrónicos entre Isen y Margaret. En ellos, Margaret le daba instrucciones explícitas a Isen sobre cómo manipularme para que firmara la cesión de la casa. Sus palabras eran frías, calculadoras, sin el más mínimo rastro de remordimiento. Esto no es solo fraude, Sofía, dijo Laura, mostrándome los correos. Es abuso emocional. Lo planearon todo desde el principio. Al leer las palabras de Margaret, sentí una oleada de ira. Ella siempre había proyectado una imagen de sofisticación y buenos modales, pero estos correos electrónicos revelaban su verdadera naturaleza, una conspiradora, manipuladora y mentirosa. Ahora, el mundo la vería tal como era. Finalmente, el caso llegó a los tribunales. Entrar en esa sala fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero estaba decidida. No iba a permitir que la injusticia prevaleciera. Mi lucha no era solo por recuperar lo perdido, era por demostrar que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la justicia podían prevalecer. Isen y Margaret estaban sentados al frente, en la mesa del acusado, con aires de superioridad. Margaret cruzó su mirada fría con la mía, dejando claro el desdén que sentía. Isen, en cambio, parecía incómodo, evitando a toda costa hacer contacto visual conmigo. El juicio fue intenso. Laura y su equipo presentaron cada pieza de evidencia con precisión quirúrgica, registros financieros, documentos falsificados, correos electrónicos incriminatorios. Los testigos llamados al estrado, amigos y conocidos, describieron sin reparos el comportamiento manipulador de Margaret y las acciones dudosas de Isen. Mi corazón estaba en un torbellino de emociones. Hubo momentos en los que las lágrimas amenazaban con caer, otros en los que la rabia me invadía, pero también hubo instantes de un profundo orgullo. Esta era mi lucha, y finalmente estaba recuperando el control. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Laura interrogó a Margaret directamente. Con una voz tranquila pero firme, le preguntó: «Señora Connor, ¿puede explicar por qué acusó a Sofía de robarle un reloj cuando no hay evidencia alguna de ese robo? ¿Se encontró el reloj alguna vez?» Margaret vaciló. Su fachada serena se tambaleó por primera vez. Creí que ella lo había tomado, tartamudeó. ¿O fue simplemente una forma conveniente de humillarla y justificar la toma de posesión de sus bienes?, presionó Laura. El silencio de Margaret fue ensordecedor. La sala del tribunal quedó en tensión, y las miradas de los miembros del jurado se centraron en ella con determinación. Cuando el juicio llegó a su fin, las pruebas eran abrumadoras. El jurado vio a través de sus mentiras. El fiscal cerró con una declaración contundente que no dejó lugar a dudas: Isen y Margaret eran culpables de fraude, robo y abuso emocional. El juez emitió su veredicto rápidamente, ambos fueron declarados culpables y sentenciados a prisión. Además, mis bienes, incluida la casa, me serían devueltos de inmediato. Cuando se anunció el veredicto, una oleada de alivio recorrió mi cuerpo. Había ganado, pero más que eso, había recuperado mi dignidad. Esta victoria no era solo legal,
Era profundamente personal. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuerte, empoderada y lista para comenzar de nuevo. A medida que la sala del tribunal se vaciaba, y los ecos finales del mazo se desvanecían, me quedé quieta, dejando que el peso de todo se asentara. Se había terminado. Vi cómo Isen y Margaret eran llevados esposados, sus rostros ahora llenos de incredulidad y miedo. Laura se acercó a mí con una sonrisa satisfecha. «Lo lograste, Sofía», dijo, colocando una mano tranquilizadora en mi hombro. «Gracias», respondí con firmeza, aunque la emoción se asomaba en mi voz. «No podría haber hecho esto sin ti». Al salir del juzgado, me di cuenta de cuánto había cambiado. Este viaje, que había comenzado con dolor y humillación, me había transformado. Ahora, me sentía más fuerte de lo que jamás creí posible. En los días que siguieron, pequeñas victorias marcaron el comienzo de mi nueva vida. Recuperé oficialmente la casa, el legado de mis padres. Caminar nuevamente por sus pasillos fue agridulce. Los recuerdos de la traición eran difíciles de ignorar, pero decidí reclamarla como mía. Lo primero que hice fue redecorarla, borrando cada rastro de Isen y Margaret, cada pincelada de pintura, cada mueble nuevo. Era un paso hacia mi sanación. Financieramente, también estaba de pie nuevamente. El tribunal ordenó la devolución de todo el dinero que Isen había desviado, y con cada saldo restaurado, me sentía más cerca de recuperar mi independencia. Pero la victoria más importante fue emocional. Durante mucho tiempo, había permitido que la manipulación de Isen y Margaret definiera mi vida. Sus traiciones me habían marcado, pero ahora esas cicatrices eran insignias de resiliencia. Ya no era la misma mujer que había sido cuando me casé con Isen, y eso era algo bueno. Una tarde, mientras descansaba en mi sillón favorito con vista al jardín, Laura me llamó. «Sofía, solo quería saber cómo estás», dijo con calidez. «Estoy bien», respondí, sorprendida por la verdad de mis propias palabras. «Me alegro de escuchar eso. Has recorrido un largo camino», dijo antes de colgar. Colgué el teléfono y me quedé reflexionando. Me sentí profundamente agradecida, no solo por la ayuda de Laura, sino también por el viaje que me había llevado hasta aquí. No había sido fácil, pero me había enseñado más sobre mí misma de lo que jamás imaginé. Semanas después, decidí celebrar. Organicé una pequeña reunión en la casa con amigos cercanos y familiares que me habían apoyado. Fue una celebración sencilla pero significativa, un homenaje a los nuevos comienzos. Esa tarde, mientras observaba a mis amigos reír en el jardín, me sentí en paz. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa, no solo en un lugar físico, sino en mi propia vida. A medida que pasaron los meses, la vida comenzó a sentirse normal nuevamente. Retomé mi trabajo con entusiasmo, aceptando proyectos que reavivaron mi pasión. Poco a poco, comencé a soñar nuevamente, no con la vida que una vez había planeado con Isen, sino con un futuro que era completamente mío. Un día, al encontrar una vieja foto de Isen y yo, esperaba sentir tristeza o enojo, pero no sentí nada, solo una tranquila resolución. Ese capítulo de mi vida había terminado, y yo había salido de él más fuerte. La traición que soporté fue un punto de inflexión, no solo en mi vida, sino en quién soy. Me enseñó el valor de la resiliencia, la importancia de luchar por lo correcto y la fuerza que proviene de defenderme a mí misma. Hoy, no soy la mujer que una vez permitió que otros controlaran su vida. Soy Sofía, una mujer que recuperó su dignidad y construyó una nueva vida en sus propios términos. Y por eso, estoy orgullosa. Esta es mi historia, y apenas es el comienzo.